La explosión de confeti y aplausos se congeló en el aire cuando Alejandro, con la voz temblorosa pero firme, soltó las palabras que nadie esperaba: soy gay. El rostro de su hermano Carlos palideció al instante. El anillo de compromiso aún oculto en su bolsillo. Mientras la familia entera, reunida en la terraza de la villa en la Costa Brava, se sumía en un silencio ensordecedor. Lo que debía ser una noche de celebración se transformó en un caos de miradas acusadoras y lágrimas contenidas, dejando a todos preguntándose si alguna vez podrían recuperar la armonía perdida. Alejandro había planeado esto durante meses. Pero el momento lo traicionó. La villa alquilada en Lloret de Mar, con vistas al Mediterráneo reluciente bajo el sol de julio, era el escenario perfecto para la propuesta de Carlos a su novia María. Toda la familia había viajado desde Madrid, los padres, Elena y Javier, ambos en sus 50. Con esa rigidez católica que Alejandro conocía demasiado bien, su hermana menor, Sofía, de 22 años. Siempre la mediadora, y él, el hijo mediano, el que cargaba con el secreto más pesado. Miguel, su pareja desde hacía un año. No estaba allí, lo habían acordado así para evitar sospechas. Pero esa noche, durante la cena, cuando Carlos levantó su copa para un brindis ambiguo, algo en Alejandro se rompió. No puedo seguir fingiendo, pensó. Y las palabras salieron solas. La reacción fue inmediata. Javier, el padre, se levantó de golpe, derribando su silla. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Hijo? ¿En este momento? Delante de todos. Su voz era un trueno. ¿Y Elena? Con las manos en la boca, empezó a llorar en silencio. Carlos, que había estado a punto de arrodillarse ante María, se quedó paralizado, el rostro rojo de ira. Alejandro, ¿por qué ahora? ¿No podías esperar? Esto era mi noche. Mi momento con María. María. Una mujer de 26 años con cabello largo y oscuro. Miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y compasión. Pero no dijo nada. Sofía intentó intervenir: papá, cálmate. Déjalo explicar. Pero el daño estaba hecho. La cena se disolvió en discusiones susurradas y puertas que se cerraban de golpe. Alejandro se refugió en su habitación, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que su salida del closet no sería fácil. Pero no imaginaba que coincidiría con el plan de Carlos. Habían sido cercanos de niños, compartiendo secretos y aventuras en las calles de Madrid. Carlos, el mayor. Siempre protector, Alejandro, el soñador. Pero los últimos años, con Alejandro en la universidad estudiando arte y Carlos en un trabajo estable en finanzas, habían creado una brecha. Alejandro había conocido a Miguel en una galería de arte en el barrio de Malasaña. Un encuentro casual que se convirtió en algo profundo. Miguel, un profesor de historia de 27 años, le había dado el coraje para aceptarse. Pero también le advirtió sobre el momento adecuado. Tu familia es tradicional, Ale. No lo hagas en un arrebato. Y sin embargo, lo hizo. Al día siguiente, la tensión era palpable. Javier convocó una reunión familiar en el salón de la villa, con el mar de fondo como un recordatorio irónico de la paz que buscaban. Esto no es aceptable. Alejandro, empezó Javier.
Su voz grave. Somos una familia católica. La Biblia es clara sobre estas cosas. Elena asentía, aunque sus ojos mostraban un dolor más profundo. Como si viera a su hijo por primera vez. Carlos. Aún furioso. Intervino, no se trata solo de religión. Papá. Arruinaste mi propuesta. María está confundida. Y ahora todo el viaje es un desastre. Alejandro. Sentado en el sofá con las manos entrelazadas. Sintió el peso de sus miradas. Lo siento. Carlos. No lo sabía. ¿Pero cuánto tiempo más iba a mentir? Llevo años ocultándolo. Por vosotros. Por la familia. ¿Y si nunca era el momento adecuado? Sofía. Siempre la voz de la razón. Trató de mediar. Alejandro tiene derecho a ser quien es. Papá. Mamá. Los tiempos han cambiado. En España, el matrimonio igualitario es legal desde 2005. No es un pecado. Es amor. Pero Javier la cortó, no me hables de leyes. Esto va contra nuestra fe. Contra lo que te hemos enseñado. La discusión escaló. Con acusaciones volando de un lado a otro. Alejandro defendió su relación con Miguel. Describiéndolo como alguien honesto y cariñoso. Pero cada palabra parecía profundizar la herida. Carlos. Herido en su orgullo. Salió de la habitación. Y María lo siguió. Susurrando consuelos. Por la tarde. Alejandro caminó solo por la playa. Las olas lamiendo sus pies. Recordaba las vacaciones familiares de la infancia. Llenas de risas y juegos. Ahora. Todo parecía fracturado. Miguel le mandó un mensaje, ¿estás bien? Llámame cuando puedas. Pero Alejandro no respondió, necesitaba procesar el caos que había desatado. Al volver a la villa. Encontró a Elena esperándolo en el porche. Hijo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos haberlo hablado en privado. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Alejandro se sentó a su lado. Tenía miedo. Mamá. Miedo de perderos. Elena lo abrazó. Un gesto vacilante. Pero real. Era el primer atisbo de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, la noche trajo más conflictos. Carlos confrontó a Alejandro en privado. ¿Sabías que planeaba proponerle matrimonio hoy? ¿Por qué robaste el foco? Alejandro negó con la cabeza. No lo sabía con certeza. Solo intuía algo. Pero mi verdad no podía esperar más. Carlos suspiró. Derrotado. Tal vez no. Pero el precio es alto. María duda ahora. Dice que nuestra familia es demasiado complicada. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Había sido egoísta? ¿O necesario? La conversación terminó en un abrazo tenso. Pero la brecha entre ellos se sentía más ancha que nunca. Al final del día, la familia se reunió para una cena forzada. El silencio roto solo por el sonido de los cubiertos. Javier anunció, mañana hablamos más. Esto no acaba aquí. Alejandro se retiró temprano, preguntándose si su valentía valdría la pena. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de rojo, como una advertencia de las batallas por venir.
Los días siguientes en la villa se convirtieron en un campo minado de emociones. Javier, aferrado a sus creencias, insistía en conversaciones privadas con Alejandro, citando pasajes de la Biblia y recordándole las expectativas familiares. Eres mi hijo. Pero esto es una elección equivocada. Puedes cambiar. Hay terapias. Alejandro, con el estómago revuelto, replicaba, no es una elección. Papá. Es quien soy. Y Miguel me hace feliz. La mención de Miguel enfurecía a Javier. ¿Quién es ese hombre? Lo has traído a nuestra vida para destruirla. Elena, dividida entre su amor maternal y su fe, mediaba lo mejor que podía. Pero sus propias dudas la consumían. Rezo por ti. Hijo. Dios te ama. Pero el pecado. Carlos. Meanwhile, luchaba con su propia crisis. La propuesta fallida lo había dejado resentido. Y María, aunque supportive, empezaba a cuestionar su futuro juntos. Tu familia es intensa. Carlos. ¿Y si no aceptan a Alejandro? ¿Cómo nos afecta eso? Caminaban por la playa al atardecer. Y Carlos confesaba, no sé. Quiero a mi hermano. Pero su timín fue terrible. Siento que me traicionó. María lo besaba suavemente, tal vez sea una oportunidad para uniros más. Pero Carlos dudaba, la ira bullía bajo la superficie. Sofía, la única aliada incondicional de Alejandro, lo llevaba a paseos por el pueblo. Ignora a papá por ahora. Él viene de otra época. Recuerda el orgullo en Madrid. Cómo la gente celebra el amor. Alejandro sonreía débilmente. Sí. Pero nuestra familia no es Madrid. Es como si vivieran en el pasado. En una cafetería local. Alejandro le contó sobre Miguel, cómo se conocieron en una exposición de arte. Cómo sus conversaciones profundas lo ayudaron a aceptarse. Es mi apoyo. Sof. Pero ahora. ¿Con esto? Temo perderlo todo. Sofía lo animaba, lucha por ello. Yo estoy contigo. La tensión escaló cuando Javier descubrió mensajes de Miguel en el teléfono de Alejandro. Dejado accidentalmente en la mesa. Esto es inaceptable. Estás viendo a un hombre mayor que tú. Gritó. Confrontando a toda la familia. Alejandro. Rojo de vergüenza. Defendió, Miguel tiene 27. No es mayor. Y sí. Lo amo. La palabra amo fue como una bomba. Elena sollozó, Dios mío. ¿Amor? Eso no es amor verdadero. Carlos intervino, papá. Déjalo. Esto no ayuda. Pero Javier insistió, si sigues así. No sé si podrás quedarte en casa cuando volvamos. La amenaza colgaba en el aire. Un ultimátum que cortaba como un cuchillo. Alejandro. Herido. Llamó a Miguel esa noche. Todo es un desastre. Mi padre me rechaza. Carlos me culpa. Miguel. Con voz calmada. Respondía, te advertí sobre el momento. Pero estoy orgulloso de ti. Ven a mí cuando regreses. La llamada le dio fuerzas. Pero también resaltó el abismo entre su vida secreta y la familiar. Al día siguiente, decidió confrontar a Carlos en privado. Hermano,
Lo siento por arruinar tu propuesta. No era mi intención. Carlos. Suavizándose. Admitió, lo sé. Pero duele. Siempre fui el perfecto. Y ahora esto eclipsa todo. Compartieron una cerveza en la terraza, recordando anécdotas de infancia. Por un momento, la brecha se estrechó. Sin embargo, la sociedad externa empezó a filtrarse. En una salida al mercado local, un vecino conservador de Madrid, que veraneaba cerca, oyó rumores y comentó a Javier: oí sobre tu hijo. Qué vergüenza para la familia. Javier. Defensivo. Replicó: es un error juvenil. Pero internamente, la presión social lo carcomía. Elena, influida por amigas devotas, leía artículos sobre conversión. Pero su corazón se rebelaba. ¿Es mi niño?, pensaba. Una noche, la familia asistió a una fiesta local en Lloret, intentando normalidad. Pero cuando Alejandro rechazó bailar con una chica insistente, explicando cortésmente, el rumor se extendió. Carlos, protegiendo a su hermano, lo defendió: déjalo en paz. María, admirando el gesto, susurró: eso fue valiente. Carlos. La propuesta, pospuesta, ocurrió esa noche en privado. Carlos se arrodilló en la playa. Y María dijo sí. Pero la alegría fue agridulce. Alejandro no estaba incluido en la celebración inmediata. Al volver, Javier confrontó a Alejandro nuevamente: si insistes en esto, tendrás que elegir, tu estilo de vida, o la familia. Alejandro, con lágrimas, respondió: no es una elección. ¿Por qué me obligas? La discusión terminó en silencio, cada uno lamiendo sus heridas. Sofía consolaba a Alejandro: papá blafea. ¿Te quiere? Pero la duda persistía. Los días pasaban. Y el alto trago se acercaba. Alejandro reflexionaba sobre las consecuencias, la posible pérdida de herencia, el rechazo social en su círculo conservador. ¿Valía la pena? Miguel le mandaba mensajes de apoyo. Pero la distancia física amplificaba la soledad. Carlos, ahora comprometido, intentaba reconciliar: hablemos con papá juntos. Pero Javier se cerraba más. La brecha familiar se profundizó cuando regresaron a Madrid. La villa en la Costa Brava quedando como un recuerdo amargo. Javier, de vuelta en su rutina como ingeniero jubilado, evitó a Alejandro, comunicándose solo a través de Elena. Tu padre necesita tiempo, decía ella. Pero sus ojos traicionaban el miedo a una división permanente. Alejandro, viviendo en un apartamento compartido, se refugió en su trabajo como diseñador gráfico. Pero la culpa lo perseguía. ¿Fui egoísta?, se preguntaba, recordando la cara de Carlos en esa noche fatídica. Miguel se convirtió en su ancla. Se veían en cafés discretos de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde el amor fluía libremente. Tu familia vendrá alrededor, aseguraba Miguel, besando su mano. Pero Alejandro dudaba: papá habla de desheredarme. Y Carlos, aunque comprometido, me mira diferente. Miguel, con su perspectiva histórica, comparaba:
España ha cambiado desde Franco. Tus padres crecieron en represión, tú en libertad. Sus conversaciones profundas fortalecían a Alejandro. Pero también destacaban el contraste con su hogar. Sofía organizó una cena secreta con Alejandro y Carlos, intentando puentes. En un restaurante tranquilo. Carlos confesó, me dolió. Ale. Pero veo que eres feliz con Miguel. Invítalo algún día. Alejandro. Sorprendido. Sonrió, gracias. Hermano. Y felicidades por el compromiso. María. Uniéndose. Añadió, quiero conocer a Miguel. Somos familia. Por un momento. La esperanza floreció. Pero al contárselo a Elena, ella advirtió, no le digas a tu padre aún. Está furioso. La presión social escaló cuando un primo lejano, enterado por chismes, publicó en redes un comentario homofóbico, la familia se avergüenza. Javier. Viéndolo. Explotó, mira lo que has causado. Nuestra reputación en ruinas. Confrontó a Alejandro en casa, elige, rompe con ese hombre o vete. Alejandro. Temblando. Replicó, no romperé con Miguel. ¿Me aceptas o no? Javier. Herido. Gritó, entonces. Vete. Elena lloró. Suplicando, no. Javier. Es nuestro hijo. Pero Javier se mantuvo firme. Y Alejandro salió. Maleta en mano. Refugiado en casa de Miguel. Alejandro se derrumbó, perdí a mi familia. Miguel lo consoló, no los has perdido. Lucharemos. Pero el dolor era agudo. Sofía visitaba en secreto, papá se arrepiente. Pero es orgulloso. Carlos llamó, ven a la boda. Te quiero allí. La invitación era un rayo de luz. Pero Javier vetó, si trae a su amigo. No va. Los meses previos a la boda de Carlos fueron un torbellino. Alejandro asistió a terapias de grupo para gays rechazados. Encontrando solidaridad. Muchos pasan por esto. ¿Decían? Pero el conflicto interno lo carcomía, ¿debería ceder para mantener la paz? Miguel lo animaba, sé auténtico. Elena. En llamadas clandestinas. Confesaba, rezo por unidad. Tu padre lee sobre el tema. Aunque lo niega. La traición vino de un lado inesperado. Un amigo de Javier. Devoto. Lo convenció de una intervención, invitar a Alejandro a una cena familiar con un sacerdote. Alejandro. Pensando en reconciliación. Acudió. Pero el sacerdote empezó, el homosexualismo es un desorden. Podemos ayudarte. Alejandro. Furioso. Se levantó, esto es manipulación. Adiós. Salió. Sintiéndose traicionado por Javier. Elena lo siguió, lo siento. Hijo. No sabía. Pero la confianza se rompió. Carlos. Enterado. Confrontó a Javier, papá. Esto es cruel. Alejandro es mi hermano. Javier. Defensivo, lo hago por su bien. La discusión dividió más la familia. María. Como futura nuera. Me dio, el amor no discrimina. Sofía apoyaba, papá.
Evoluciona. Javier. Solo. Comenzó a cuestionar, noches en vela. Recordando a Alejandro de niño. Alejandro. Meanwhile. Enfrentaba dilemas éticos. Asistir a la boda sin Miguel. ¿Fingiendo? ¿O boicotear? ¿Arriesgando alienación total? Miguel sugería, ve solo. Por ahora. Pero Alejandro sentía hipocresía. En una sesión de terapia. Compartió, pagué un precio alto por mi verdad. ¿Ahora retrocedo? El terapeuta respondía, la autenticidad tiene costos. Pero también recompensas. La alta trago llegó con la boda inminente. Javier. En un momento de debilidad. Llamó a Alejandro, ven. Solo tú. Alejandro aceptó. Pero con condiciones, no negaré quién soy. La tensión era palpable. La boda de Carlos en una iglesia histórica de Madrid fue un torbellino de emociones contradictorias. Alejandro llegó solo. Vestido elegantemente. Pero su presencia era un elefante en la habitación. Javier lo saludó con un abrazo rígido, me alegra que estés aquí. Elena lo besó. Lágrimas en los ojos, mi niño. Sofía y María lo abrazaron cálidamente. Carlos. Radiante junto a María. Susurró, gracias por venir. Hermano. Pero Miguel no estaba. Y eso dolía como una espina. Durante la ceremonia. Alejandro sintió la hipocresía, votos de amor eterno. Mientras su propio amor era tabú. En la recepción. Un tío conservador comentó, bien que viniste solo. Nada de escándalos. Alejandro. Conteniéndose. Replicó, mi vida no es un escándalo. Javier. Oyendo. Intervino, basta. Era un pequeño gesto de defensa. Sorprendente. La noche avanzó con bailes y brindis. Carlos invitó a Alejandro a un baile fraternal. Riendo como en viejos tiempos. Te echo de menos. Dijo Carlos. Alejandro respondió, yo también. Pero necesito que me aceptes entero. Carlos asintió, lo intento. María se unió. Proponiendo, organicemos una cena con Miguel pronto. La idea flotaba. Tentadora. Pero el clímax vino cuando Javier, ebrio de vino, confrontó a Alejandro en un rincón. Hijo. Vi tu dolor. Tal vez me equivoqué. Alejandro. Atónito. Preguntó, ¿qué significa eso? Javier confesó, leí libros. Hablé con un sacerdote progresista. El amor es amor. Dice el Papa ahora. Pero duele cambiar. Lágrimas rodaron. Perdóname por el ultimátum. Alejandro abrazó a su padre, te quiero. Papá. Solo quiero ser yo. Elena. Uniéndose. Completó la escena, volvamos a ser familia. Sofía aplaudió, por fin. Carlos. Enterado. Levantó una copa, a la familia. Tal como es. La noche terminó en reconciliación tentativa. Con planes de conocer a Miguel. De vuelta en casa con Miguel. Alejandro reflexionaba. El camino había sido arduo, traiciones. Daños emocionales. Pero también despertares. Javier asistió a una reunión de FLAG. Padres de hijos LGBTQI.
Y Elena cocinó para Miguel en su primera visita. Carlos incluyó a Alejandro en planes de boda. Y Sofía organizó salidas grupales. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Alejandro cuestionaba sus decisiones, el timing del coming out. La firmeza ante ultimátums. Miguel lo aseguraba, pagaste un precio. Pero ganaste libertad. La familia. Transformada. Enfrentaba prejuicios sociales juntos. Defendiendo a Alejandro en círculos conservadores. Meses después. En una cena familiar. Javier dijo, estoy orgulloso de ti. ¿Hijo? Alejandro sonrió. Pero internamente sabía que el viaje no acababa. La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba bolsillos de intolerancia. Pero su verdad había catalizado cambio. ¿Fue egoísta Alejandro al salir del closet en ese momento preciso? ¿O fue un acto necesario de autenticidad que, a la larga, fortaleció a la familia?